aquí en Círculo de Poder nos dan los videos de opinión. Y mire, le contextualizo muy rápido. Hay un tema en la política, pero además en el tema social, pues a final de cuentas la juventud hablan de que es el futuro del país. Pues yo creo que no, y es una realidad, Héctor. Ya a final de cuentas los jóvenes están determinando la vida política y social del país, están integrándose al tema laboral, y a final de cuentas, pues en un ámbito nacional y local, la juventud es la que está empujando y a la que se le va a ceder muchos de los espacios que hoy hay y otros que ya legítimamente están tomando. Sí, hoy ya vemos, por ejemplo, presidentes municipales. Traigo el caso de Veracruz, que tiene alrededor de 22 años. O sea, y que hoy ya los vemos en el Congreso. También me parece que la diputada más joven a nivel federal tiene 21 años, ¿no? Entonces, si aquí ya los jóvenes están... Andy Gordillo con 26 años. O sea, ¿no? Los jóvenes ya están empezando a tomar roles de importancia, ¿no? De toma de decisiones. ¿Y por qué contextualizo un poquito esto para la audiencia? Porque el día de hoy nos acompaña en este espacio de análisis político de Círculo de Poder un amigo ya del espacio de un rato. Incluso en un momento estuvimos coqueteando para hacer algo, pero por temas de agenda no pudimos coincidir. No me llegaron al precio. Qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo. Porque ahí sí queda la duda. El día de hoy tenemos a César Mejía, presidente de la FEUM. Aquí en Costa, César. Rolando, Héctor, con el gusto de acompañarlos, saludarles a ustedes y a toda su audiencia. Muy contento de estar acá de regreso después de bastante tiempo. Ya tenía un ratito que no. Y de hecho, bueno, ya tienes un par de meses al frente de la FEUM. Por ahí se atravesaron la reconfiguración política, el tema del bicho, diría, ¿no? La pandemia. Entonces ha sido un poquito difícil coincidir en el asunto de agendas. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es, pues ya estás, tanto que le correteaste por ahí el asunto de la FEUM, por ahí siempre has sido activista, te hemos visto subiéndote a los camiones y haciendo un par de temas mediáticamente llamativos, lo voy a dejar como tal. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo ves la reconfiguración político-social en el Estado en este momento, ya desde tu particular punto de vista. Sumamente interesante, creo yo. Creo que es importante que se establezcan en todas las democracias pesos y contrapesos, sobre todo en una república como en la que vivimos. Creo que hace la legislatura pasada, vamos a dividir este sexenio en trienios. El primer trienio creo que hubo una carencia de liderazgos quizá que pudieran hacer contrapesos en el Estado. Y no lo digo por criticar, sino más bien por proponer, ¿no? O sea, cuando digo contrapesos son pues un contraste de ideas, un contraste de ideologías que permitan tomar decisiones de manera consensuada, tomando en cuenta todas las corrientes que se encuentran en la sociedad. Hoy veo en este segundo trienio, pues una configuración política muchísimo más fuerte. Creo que tenemos que participar y trabajar muy fuerte para que las cosas en el Estado salgan bien. El Estado lo necesita. Estamos viendo una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de educación, porque no estamos aprendiendo bien los jóvenes. Sí, tenemos una crisis de salud mental, incluso también hay mucha gente que se está suicidando y que hay que empezar a hablar de ello ya. Y claro que las políticas públicas que se generan desde los espacios de poder, pues son sumamente importantes. Creo que serán 3 años de muchísimo debate, así lo espero, eso lo deseo. Y serán 3 años con muchísima incertidumbre sobre el futuro también, creo yo. Creo que va a estar complicado. En el estado de Morelos no hay una corriente, no hay una línea, yo no la alcanzo a ver clara de qué es lo que pueda pasar en el 2024, por ejemplo. Hay muchos actores, hay muchas figuras. Sin embargo, creo que hay mucha incertidumbre sobre todo. No es como otros estados que son de un partido de un color y que es extraño cuando cambian. Ha habido mucha alternancia en este estado y eso es algo muy interesante de analizar. Oye, hablabas precisamente de la reconfiguración política, como sea en la legislatura y los contrapesos, es un tema fundamental. En una democracia fuerte pues, se requiere de contrapesos reales, sí, que al final de cuentas no son un encontronazo, sino más bien una lluvia de ideas en lo cual puedes llegar a consensuar. Hablando de eso, pues, ¿qué contrapeso social de manera inherente debe de generar la FEUM y cómo integrarse a la vida político y social con temas propositivos? Porque por tanto hay que decirlo con todo respeto, hay algunas administraciones o dirigencias, no sé cómo llamarlo, sí, que han sido de ornato, ¿no? O sea, al final de cuentas grises y todo se recarga en el tema de la universidad, en el rector, que de manera implícita asumimos que es la voz cantante, pero también de pronto la FEUM como que se pierde. ¿Cuál en este momento va a ser y cómo se está integrando a este contrapeso social, por decirlo así? Es muy importante lo que comentaste sobre la voz. Los estudiantes en una comunidad tan grande, es la comunidad más grande de todo el estado, el gremio más grande. Ningún sindicato tiene tantas personas como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Somos más de 40,000 jóvenes.
que no nos deben de ver como una matrícula, sino como una cabeza, un corazón lleno de sueños, de metas, de esperanzas, y que este colectivo, este conjunto de personas tiene necesidades, tienen demandas, tienen derechos que defenderse y necesitan a alguien de la misma comunidad que emane desde ese mismo espacio, que entienda sus problemas. El rector es la máxima representación de la universidad como ente. Implícita. Sí, porque la universidad también se trata de academia, de investigación, se trata de docentes, se trata de trabajadores administrativos, y él es el máximo representante de la institución. Pero de los estudiantes, la federación es quien es la máxima representante. ¿Por qué? Porque no hay mejor persona que un mismo estudiante para representar y darle voz a los intereses de la comunidad estudiantil. El rector conoce muy bien la universidad, sin embargo, pues, ya tiene algunos años que dejó de ser estudiante, y las necesidades de los estudiantes hoy son muy distintas que las de hace 10 años, ¿no? Entonces es importante que una persona que tenga conocimiento de las necesidades, de las carencias que tienen los estudiantes universitarios, esté en este tipo de espacios precisamente, en las mesas de la toma de decisiones para que se tomen en cuenta los universitarios. Y eso es lo que necesitamos. Oye, César, platícanos un poquito más cuáles son estas acciones que tienen pensado llevar a cabo como federación para la universidad, y sobre todo cuál es el margen, digamos, político que ustedes tienen en la toma de decisión de la universidad, y cuál va a ser su participación en el presupuesto que ya se aproxima para la universidad. Bueno, nosotros iniciamos el tema del cabildeo con el incremento del presupuesto. Es un tema que se está en deuda desde hace 3 años. Es un tema sumamente complejo digamos que es una sábana que hay que estirar y que cubres el pecho y destapas los pies. Es complicado. Una herencia, además, por ahí. Sí, pero es una lucha que tenemos que hacer, porque hoy nos faltan 300 millones de pesos para cerrar el año para pagarle a nuestros profesores. Cada año. Y eso son violaciones a 2 derechos. Al derecho a la educación que tenemos los universitarios, y los derechos laborales de los trabajadores. Y no tienen certeza, viven en la penumbra de si van a llegar al fin de año. Y eso es algo que impide que la universidad se concentre en avanzar hacia la academia, hacia la excelencia, hacia abrirse a los muros de la globalización, y nos mantiene concentrados en sacar adelante el presupuesto. Entonces, claro que ese es un tema primordial. Nosotros nos estamos reuniendo con diputados y diputadas pues, todos los días, casi cada semana, sin falta vemos alguno y platicamos de lo que viene. Está muy complicada el tema, pero no por eso nos vamos a rendir. Y dentro de otras preocupaciones que hay en la agenda de la Federación de Estudiantes, hay problemas muy latentes. Por ejemplo, el problema del acoso universitario, que es un tema pues, que se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Estamos reestructurando el protocolo de atención a víctimas. Lo está viendo chicas del equipo del comité que conocen el tema, que conocen la lucha, y que están trabajando en que tengamos un protocolo útil, que sea un protocolo que sirva, porque hoy tenemos, como comercial, a lo mejor antes de que llegara a la federación habían despedido a un profesor por acoso. Llevamos 7 meses y llevamos 3, pero no nos sentimos orgullosos de esos 3, porque sabemos que son muchísimos más. Entonces, el problema es que hay una desconfianza, las instituciones, las compañeras no se animan a denunciar. Hay que darles confianza y certeza de que pues, la justicia estará de su lado, de que se hará justicia en la universidad, y de que ni sindicatos, ni rectoría, ni federación va a proteger ni a alumnos ni a profesores acosadores o violentadores en nuestra institución. Entonces, esa, entre muchas otras causas, como la procuración del medio ambiente desde la universidad, como pues el regresarle a la sociedad lo mucho que nos dan a los universitarios, como la promoción del deporte. Tenemos un tema difícil de sacar adelante el deporte por el tema presupuestal, la cultura, etcétera. Y prioridades son todas. Oye, César, hablabas del tema de 300 millones para cerrar el año, y yo decía siempre, ¿no? El tema de un déficit ya que se va arrastrando y latente de la universidad es un tema complicado, pero a la hora de que se llegue al tema del análisis de cuánto dinero se le ve a la universidad, ¿no? Llega un tema de la famosa autonomía y de la transparencia al interior de la universidad. Sí. A final de cuentas, todo el mundo, y es un tema social, yo lo veo mucho en redes sociales, a final de cuentas nosotros pernotamos prácticamente en redes sociales todo el tiempo, y la gente te dice, sí, necesitan dinero, ¿y qué hacen con él? No se está transparentando. La gente tiene la percepción de que hay mucha opacidad, no voy a decir corrupción, pero sí opacidad en la aplicación de los recursos. Entonces, ¿qué opinión te merece que lectora darle? Porque a final de cuentas la sociedad dice, bueno, tú pides dinero y con tu supuesta autonomía no sabemos realmente si está aplicando bien. No, yo creo que
Hay muchas confusiones respecto al tema. Creo que hay grupos de interés cuyo finalidad es distraer el debate en dejar de hablar sobre el incremento y empezar a hablar sobre este tema. La universidad transparenta sus recursos. Tiene auditorías de la Federación, tiene auditorías del Estado, de la hoy polémica ESAF, ¿no? Que está en tela de juicio ya en el Congreso. La que desaparece, bueno. Tenemos auditorías, incluso nos han hecho auditorías fuera de tiempo, o sea, cuando el derecho a la universidad puede decir ya se venció el plazo para que me puedas auditar, hemos dejado que se hagan estas auditorías sin observaciones. La única observación que ha hecho Hacienda es responsabilidad de la SEP, porque no tienen a nuestra matrícula de nivel medio superior reconocida. Entonces, a la hora de aplicar los recursos, pues cuando le pagas a un profesor de media superior, nos hacen esta observación, pero la SEP ya le dijo a Hacienda, no, pues espérate, pues es que si me lo reconocen los alumnos, pues implica incrementar el costo por alumno, más presupuesto, y ahí es donde se pone en la garra. Entonces, está transparentando los recursos. Este rector, Gustavo Urquiza, no porque esté yo trabajando con él, pero a diferencia de administración anterior, tiene muy en cuenta que hay que ser extremadamente delicados con los recursos. Y más el antecedente que hay con... Pues hoy tenemos un rector prófugo. Alejandro Vera, sí, que está prófugo. Y además también la UAM se vio vinculada en la estafa maestra. Sí, claro. Además, ¿no? Sí. O sea, son temas, ahí hay temas un poquito rojos, ¿no? La ciudadanía tiene razón en demandar transparencia y que no haya opacidad en los recursos. En eso tienen completa razón. La Federación de Estudiantes fue quien logró en 1967 la autonomía para la universidad. Hay ejemplos como Nayarit, la Universidad de Nayarit, donde se nombra el órgano interno de control, y este es el inicio, es la brecha para que entren intereses políticos a la universidad, y esto es grave. Entonces, nosotros como federación sí estamos ocupados en que se transparenten los recursos y vamos a participar también en la observación de cómo se aplican. Vamos a crear algún órgano. Hablando de la transparencia y de mecanismos, la FEUM, ¿ustedes cómo transparentan sus recursos? Porque sí tienen un recurso que les llega, ¿no? Que les llega a través del etiquetado del presupuesto. Sí, nosotros tenemos un recurso que hoy está recortado en un 60%, es decir, solamente podemos cubrir gastos operativos. Y yo creo que a través de transparencia se pueden hacer las preguntas exactas para poder preguntar en qué se gasta el recurso. La verdad es que con lo que tenemos nos alcanza pues básicamente para viáticos, ¿no? O sea, para gasolina, para que el equipo pueda comer cuando tenemos trabajo, una que otra playera, uno que otro gafet, pero hasta ahí, porque tenemos un presupuesto muy reducido como Federación de Estudiantes. Pues es de menos de 500,000 pesos al año. Es muy pequeño el presupuesto. Oye, César, tenemos un minuto, pero no hay que dejarte de preguntar, porque a final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, nuestro presidente, nos gustó, ¿no? A muchos sí, a otros no tantos, pues siempre pone agenda y apenas se metió contra la Universidad Autónoma de México, ¿no? Dice que son aspiracionistas, de que la gente que estudia ya no se compromete con el país y que dónde están los viejos políticos, contadores y abogados, que ahora ya se perdió todo eso. ¿Qué lectura le das? Y a final de cuentas, pues, qué agravio, ¿no? Yo creo que el presidente, grave que arremeta contra su alma mater, que lo tuvo 11 años, matriculado. Pero yo creo que más bien se trata precisamente el presidente domina muy bien la agenda pública, como lo dices. Sabe imponer el discurso. Pero hay temas que no debería tocar. Claro, pero es que justamente se trata de eso. No estamos hablando de otros temas importantes del empleo, de la economía, de la inseguridad, y estamos hablando de la UNAM. Sí, claro. Yo creo que es una trampa. Es una trampa no del presidente, es una trampa del gobierno. Es una trampa del gobierno que busca generar una percepción positiva hacia su forma de gobernar y que el hablar de estos temas desgastan muchísimo menos porque generan debate que hablar de los resultados reales y tangibles, palpables que está dando esta administración. César Mejía, presidente de la FEUM, te agradezco mucho que hayas venido, la frontalidad de los temas. Te pido que posteriormente te des una vueltecita porque traen muchos temas. O sea, muchísimos. Ya tropicalizándolos, cada uno da para un programa, no solo para un bloquecito. Entonces, sí. Realmente hay que estarle empujando con todo y a final de cuentas también como medios de comunicación tenemos la obligación y la corresponsabilidad de abrirle espacio también a los jóvenes y a las instituciones para también retroalimentarnos un poquito de la vida interna y de saber qué hacen, porque precisamente el tema de la transparencia, asuntos muy puntuales que uno pues de no estar inmerso en el asunto, pues te pasan de noche. Te agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco y yo si es necesario estar aquí cada 8 días, aquí me vas a ver. Ya está amenazando, Por supuesto, claro, por supuesto. Sí, no, cuando sea necesario, aquí voy a estar. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. César Mejía, presidente de la FEUM, te agradezco mucho que hayas venido.
Es un ciclo de poder, en un momento regresamos.